Y hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones constitucionales, de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo, en un proceso popular constituyente, convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Queremos que sepa el mundo entero que estamos hoy en paz, instalando nuestra Asamblea Nacional Constituyente, el verdadero poder originario. Juran ustedes, en nombre de ese pueblo que les ha dado la voluntad absoluta como poder constituyente originario, poder constituyente, soberano y plenipotenciario, juran ustedes defender a la patria. Diálogo Constituyente. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo Constituyente. Este es un espacio producido por la Radio del Sur como un aporte al profundo debate que actualmente vive la sociedad venezolana. En mayo de 2017, el presidente Nicolás Maduro abrió las compuertas del poder originario y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, y en ese proceso nos encontramos. Como pueblo, estamos renovando nuestro proyecto de país, diseñado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. ¿Qué debería incluir el nuevo texto constitucional? ¿Qué artículos deben mantenerse? ¿Qué temas habría que agregar? Diálogo Constituyente quiere darle la palabra al pueblo venezolano, a los dirigentes sociales y a las organizaciones populares. Abrimos esta ventana de comunicación para ampliar el debate en torno al proceso constituyente que vivimos los venezolanos y venezolanas. Esperamos que sea de utilidad. Yo soy Sharon Lara y así comenzamos esta edición de Diálogo Constituyente. En esta oportunidad conversaremos con Giovanni Piermatei, fundador y coordinador general de Venezuela Igualitaria. Esta organización impulsó un proyecto de ley para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en Venezuela. Su objetivo era que el Estado venezolano protegiera las familias homoparentales. Giovanni, muchas gracias por estos minutos para Diálogo Constituyente. Primero quería preguntarte, ¿qué dice la Constitución del 1999 en materia de diversidad sexual? Para Venezuela Igualitaria, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 abraza en particular todas las demandas sobre las cuales hoy estamos haciendo frente ante las diferentes instituciones de los poderes del Estado. Específicamente porque la Constitución de 1999 recoge los 30 derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es por lo que siempre hemos reconocido lo importante, lo trascendente y lo inigualable que es esta Constitución con respecto a otras constituciones de otros países del mundo. Giovanni, ¿qué propone Venezuela Igualitaria a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué artículos en materia de diversidad sexual debería incluir el nuevo texto constitucional? Ok, bueno, partiendo de ese reconocimiento de la amplitud que envuelve la Constitución en materia de garantía de derechos humanos para todas las personas sin discriminación alguna, pero reconociendo que para las personas sexodisidentes, léase gays, lesbianas, bisexuales, transgéneras, transexuales e intersexuales en nuestro país aún seguimos sin que nos los devuelvan, porque han sido robados, y necesitamos que eso que está establecido en esa Constitución se nos reivindique. Entonces, en función de eso, se han hecho algunas acciones frente a las instituciones del poder del Estado, pero si se da esta modificación del texto constitucional, lo primero que exigimos es que se haga respeto a lo establecido en el artículo 59 constitucional, que es acerca de la laicidad del Estado. Que, bueno, está establecido en el artículo 59 que el Estado venezolano es un Estado laico, más sin embargo se hace mención dentro del preámbulo constitucional a una figura, a una deidad metafísica que la llaman Dios, y que en el argot popular pues conocemos como que ese Dios que no tiene nombre es el Dios católico, el Dios que practica la Iglesia Católica. Entonces pareciera que esa laicidad está de alguna manera no encaja en la realidad, y solicitamos que se excluya toda mención a cualquier ente metafísico, diosa o dios del texto constitucional en primer lugar. En segundo lugar, hablamos del tema de la no discriminación, que está vinculado particularmente a los artículos 19, 20 y 21 de la Constitución. ¿Qué pedimos? Bueno, hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que es la 190 del año 2008, que estableció
a pesar de que no fue para eso que se le solicitó, pero ella en su sentencia indica que la Constitución, en los supuestos de no discriminación contentivos del artículo 21 del texto constitucional, se incluye la no discriminación de forma tácita, porque explícitamente no aparece, pero está tácitamente la no discriminación por orientación sexual. Eso quiere decir que las personas gays y lesbianas y bisexuales en teoría no deberían ser discriminadas por ningún ente público ni privado ni persona alguna dentro del territorio nacional. Pero ¿qué pasa con las identidades de género y las expresiones de género? Que son otras de las luchas que llevamos los movimientos LGBTI en Venezuela y en el mundo. Entonces, solicitamos se incluya expresamente entre los supuestos de no discriminación del artículo 21 la orientación sexual, la identidad de género y la expresión del género dentro de ese artículo. Luego tenemos con respecto a lo que se corresponde al derecho a la identidad. El artículo 56 de la Constitución, que es el que expone el tema del derecho a la identidad, habla de un derecho a la identidad que prácticamente atañe al tema de la identificación, a aquello de lo que llamamos derecho a ser registrados, o sea, como que en el material físico de cómo nos registran. Pero resulta que la identidad tiene 3 componentes importantes, y esos componentes importantes tienen que ver con tu nombre, tu nacionalidad, pero también con tus relaciones familiares. Entonces, solicitamos que ese artículo 56 sea modificado, estableciendo clara y enfáticamente que toda persona tiene derecho a un nombre, a una nacionalidad y a las relaciones familiares, biológicas o no, reconocidas legalmente o no, en armonía con la pluralidad de las familias señaladas en el artículo 75 de la Constitución, que afortunadamente en la Constitución del 99 ya se acoge esta misma pluralidad, ¿no? De esta manera, también solicitamos se incluya dentro de ese derecho a la identidad autopercibida, para así garantizar la protección y una vida digna de las personas transgéneras, transexuales, incluso las personas intersexuales, que no se identifican con ninguno de los géneros de binarios que establecidos por la sociedad, hombre o mujer. Y casi por último tenemos que la sentencia 1187 también de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del año 2016 estableció que en el artículo 75 de la Constitución, que es el que establece la pluralidad de las familias y la protección a las mismas, se interpreta que las familias constituidas por parejas del mismo sexo y sus hijos o hijas son familias y deben tener los mismos derechos que las familias tradicionales. Todos sabemos que las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son adendum a la Constitución. Sin embargo, si se está haciendo esta modificación, solicitamos que dentro de ese artículo 75 de la Constitución se inscriba esta decisión de la Sala Constitucional para que quede de forma explícita la decisión. Además de eso, ya que se está haciendo esa modificación y el artículo 77 que establece el derecho al matrimonio y habla sobre la protección que hay hacia el matrimonio establecido entre un hombre y una mujer, dado que nuestra organización considera que es inconstitucional darle una protección especial a un grupo, el heterosexual, constituido por un hombre y una mujer, que es un grupo no vulnerable, entonces que traigan esa protección especial y que además hagan la modificación de que el matrimonio se establece entre 2 personas que deciden proteger a sus miembros, tanto bajo la institución del matrimonio como dentro de las uniones estables de hecho, que aquí se conocen como el concubinato. Y por último, queríamos también hacer una modificación al artículo 76 de la Constitución, que es el artículo que establece los derechos a la maternidad y la paternidad, ¿no? Y que ya la del 99 hizo unas modificaciones. Pero estas modificaciones que estamos solicitando son específicamente para, en primer lugar, dar la posibilidad de legislar en torno a una ley de fertilización asistida en Venezuela, que no existe, pero que ya hay bastantes sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que pudieran amparar, pero a través de demandas judiciales. Entonces, bueno, si estamos haciendo estas modificaciones, pudiéramos amplificar ese artículo 76 para garantizar que se pueda establecer posteriormente una ley para ese derecho. Igualmente con el derecho a las mujeres al aborto libre y gratuito, ¿no? Igual que a la esterilización.
sin más condiciones que las que ellas impongan, ¿no? Como por ejemplo que no tengan que pedir el consentimiento del padre o del aportador de semen en caso de que decidan hacerse un procedimiento de fertilización asistida, ¿no? Incluso el derecho de los varones mismos a esterilizarse, ¿no? Entonces creo que esos son los temas que hay que aportar, y en cuanto justamente al tema del aborto, que es un tema bastante polémico, y quisiéramos que la redacción quedara algo así como: las personas tienen derecho a decidir libre y responsablemente tener o no tener hijos o hijas. O sea, hasta ahora dice que tienen el derecho a tener hijos, pero no dice que tienen el derecho a no tenerlos. Entonces, responsablemente a tener o no tener hijos o hijas, así como el número que desee concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. Y entre esos medios está el derecho de la fertilización asistida, la gestación subrogada, entre todas las posibilidades que la ciencia hasta hoy avale. Hablemos sobre la corriente de opinión sobre estos temas. En España, las organizaciones LGBT lograron que más del 70% de los ciudadanos apoyaran el matrimonio igualitario antes de que se aprobara en el Congreso. En Argentina pasó algo similar. ¿Cómo se percibe el tema del matrimonio igualitario en Venezuela? ¿Hay más apoyo o rechazo por parte de los ciudadanos a las demandas LGBT? Yo diría que en cuanto a esa... ¿cuál es la postura de la sociedad en general, del ciudadano común, del ciudadano de a pie? Siempre lo he dicho, en nuestra experiencia, en el trabajo que hicimos durante la campaña promoviendo el matrimonio igualitario en particular, en el año 2013 y 2014, nuestra percepción fue que la sociedad en todos los pueblitos, ciudades, de cada uno de los estados del país que visitamos, que fueron a cerca de 19 o 20 estados, fue bastante receptiva la población de personas heterosexuales, o por lo menos que se autopercibían de esa forma, o que nosotros percibíamos que podían ser heterosexuales. Posteriormente, en cuanto a las luchas por el derecho a la identidad de género que se empezaron a gestar posteriormente, o que por lo menos tuvieron mayor presencia mediática en los últimos 2 años, también hemos percibido en nuestro mismo transitar por los espacios en los que vamos a hacer debate, o que vamos a las comunidades a dar charlas, foros, en los espacios públicos y privados a los que somos invitados, pues hay muchísima receptividad. Creo que hace mucho más falta, siempre lo hemos dicho, hace mucho falta el apoyo de los medios de comunicación, porque son esos medios los que nos permitirían llegar a cada uno de los hogares del país, y que en cada una de las mesas de cada una de las casas del país las personas puedan tener la oportunidad de tener esta información y discutirla a lo interno para poder tener percepciones. Sin embargo, las que tienen mayor alcance, porque sí son cubiertas por los medios de comunicación, son las que son transmitidas por ejemplo, con posturas de personas que tienen en el ejercicio del poder, como miembros de algún partido político o de algún poder del Estado, hacen pronunciamientos particulares. Esto sí tiene cobertura mediática, y entonces eso llega mucho más fácilmente a los hogares, y pues por supuesto se gesta ese como un caldo de cultivo donde la gente comienza a aprender y a aprehender sobre el comportamiento que es censurable hacia nuestras humanidades y ciudadanía. Y posturas, por ejemplo, como las de el abogado Germán Iscarrás, que ha dado declaraciones desde hace algún tiempo enfatizando su postura contraria tanto al derecho al matrimonio, por ejemplo, como al derecho al aborto solicitado por los movimientos feministas, y que apoyamos también los movimientos LGBT, y que pues tienen un alcance mediático bastante profundo. Entonces, como digo, esa postura, que es la que tiene mayor alcance, es la que los ciudadanos y las ciudadanas consumimos con mucha más hambre, y nos ayuda a posicionarnos o a favor o en contra. Afortunadamente, sigo creyendo que el pueblo venezolano es un pueblo bastante cálido. Nuestros hombres y nuestras mujeres son ciudadanos y ciudadanas conscientes, que en estos incluso 20 años han servido para hacerse una formación política bastante amplia y recoger un criterio bastante amplio, y creemos además que todo el resto del equipo constituyentista que está en la Asamblea Nacional Constituyente y que está en este momento procesando la nueva Constitución,
van a hacer uso de su criterio consciente, sensato, y que van a entender que votar en contra del matrimonio igualitario, en contra de los derechos de las personas LGBTI, es estar a favor de los prejuicios, es estar a favor de la discriminación, es estar a favor de la violencia, tanto la física, la psicológica, la simbólica, la moral, que sufrimos muchísimas personas, hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes, desde nuestros propios hogares, en las escuelas donde estudiamos, en las calles, en los trabajos, en los medios, y que si no se nos sigue negando el espacio de debate y el espacio político de reflexión y las leyes que nos abriguen, están dando un voto a favor del odio y a favor de la discriminación. En la última década ha habido avances legales en materia de diversidad en América Latina. En Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y México se han aprobado leyes a favor del matrimonio igualitario o el derecho a la identidad de las personas trans. A pesar de esos avances regionales, en Venezuela ha habido muy pocos. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Por qué en Venezuela ha habido tan pocos avances a pesar de gobernar la izquierda? Bueno, hay cosas que me puedo reservar. Yo creo que siempre lo he dicho. Solemos caer en un recurrente error, tanto desde la perspectiva de los movimientos políticos partidistas como dentro de los movimientos LGBT e incluso de los periodistas y personas que ejercen funciones dentro de los medios de comunicación, de hacer comparaciones de lo que pasa en Venezuela con lo que pasó en Argentina, de lo que pasó en Chile con lo que pasó en Uruguay, de lo que pasó, y resulta que desconocen que existen unas dinámicas complejas, diversas, sociales, socioculturales, históricas, distintas, que no vamos a poder hacer ese tipo de comparaciones. Partiendo del hecho de que los movimientos LGBT en esos países donde las dinámicas sociales han sido más amplias, tienen muchísimos más años de acción y de muchísimo más trabajo de conciencia interna dentro de los movimientos como de formación hacia afuera. Entonces, creo que en particular aquí, siempre lo he dicho y lo reitero en esta nueva oportunidad, no toda la responsabilidad puede recaer en quienes toman las decisiones, sino también en cómo nuestros propios movimientos sociales no han sabido de alguna manera organizarse, cohesionarse y responsablemente llevar esta lucha sin espíritus protagonistas, sin espíritus de ser los voceros y las voceras más intergalácticos en la lucha LGBTI del mundo. Entonces, adicionalmente de eso, tenemos una situación país muy particular que ha ameritado una concentración de las fuerzas del Estado a raíz de solucionar lo que consideran más importante, descuidando, o sea que existe también la responsabilidad que le atañe al Estado, es que bajo el lema de que existen cosas más importantes que entendemos que son muy importantes, no más, son muy importantes, pero no dejan de ser tan importantes como nuestras luchas, bajo ese lema, entonces han dejado a un lado como que si, por ejemplo, 2 o 3 diputados, 4 o 3 ministros no puedan abocarse a trabajar de la mano con el pueblo sexo diverso, con el pueblo LGBT venezolano, para acercarnos a esa ciudadanía plena que queremos, a esa Venezuela igualitaria que queremos. Existen 2 factores particularmente importantes que hay que rescatar, que es que las fuerzas que se asocian a los movimientos políticos afiliados al Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que oficial que está, bajo el cual está Nicolás Maduro, está afiliado a movimientos evangélicos fundamentalistas que hacen muchísimo peso en todo esto. Y estos movimientos están en el Tribunal Supremo de Justicia, están en el Ministerio Público, están en la Defensoría del Pueblo, están en esas entidades donde la laicidad no está siendo respetada. Y por el lado de las fuerzas de la oposición tenemos una gran fuerza de la Iglesia Católica y de la jerarquía católica venezolana también haciendo un gran fuerte. Por lo tanto, ninguna de las 2 fuerzas, ni la oposición ni el oficialismo, han logrado dar un pie adelante con nuestras demandas porque se sienten de alguna manera coartados por la presión de estos movimientos religiosos.
Giovanni, el gobierno nacional ha creado espacios que incluyen a las organizaciones LGBT. Por ejemplo, el Consejo Presidencial por la Sexodiversidad, el movimiento Somos Venezuela tiene una columna dedicada a la diversidad sexual. ¿Han sido efectivos estos nuevos espacios? ¿Qué propuestas han nacido desde estas dos instancias a la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, yo soy de los que apuesto a que todo lo que se genere y que se geste en función de nuestras reivindicaciones suma. Pero hay que estar claros en cómo se llevan esas materias, esos movimientos que tienen afinidad político-partidista se asumen. Cuando tú perteneces a un partido político, el partido político siempre va a imponer pautas que van a hacer de alguna manera presión en lo que significan tus propias demandas como colectivo independiente. Entonces, a la final, tu voz termina siendo sesgada, modulada para que se ejerza en función de las aspiraciones que tenga el partido político. Y eso es lo que ha sucedido con el Consejo Presidencial de la Diversidad, aparte de las propias luchas internas de los movimientos que se suscribieron a ese consolidado organizacional de movimientos LGBTI. Y igualmente pasa con el grupo colectivo LGBTI del movimiento Somos Venezuela, que incluso yo podría calificar de que practicaron una actividad de activismo pirotécnico, o sea, solamente durante el mes de la diversidad y ya se apagaron, más nunca he vuelto a saber de actividades que ellos estén haciendo y ni siquiera apoyan las actividades que están haciendo otros colectivos. Entonces, a eso apunto. Esos movimientos del Consejo Presidencial de la Diversidad y esos movimientos generados LGBTI dentro de Somos Venezuela deberían trabajar de la mano con las organizaciones LGBTI que además históricamente han trabajado, porque Venezuela Igualitaria apenas tiene 6 años trabajando, pero tenemos 6 años trabajando. Y existen organizaciones que tienen 15, 20 y 25 años en Venezuela haciendo un trabajo importante. Y estos movimientos llegaron quizás invisibilizando las acciones que estaban haciendo. Entonces, en vez de invisibilizarnos, vamos a apoyarnos, vamos a trabajar conjuntamente y vamos a ver qué es lo que se ha hecho hasta ahora y qué es lo que no se ha hecho. Entonces, yo creo que eso ha sido un factor determinante en que esos grandes movimientos, esas grandes gestas que se han propuesto, que son espacios importantes, vuelvo y repito, creados desde el Ejecutivo, han mermado su acción y realmente no han tenido mucho impacto. Dentro del chavismo hay sectores que han expresado su rechazo a cualquier reivindicación de la comunidad LGBT. ¿Qué expectativas tienen ustedes con el actual proceso constituyente? ¿Creen que sí se van a ver incluidos artículos que protejan a las personas LGBT y prohíban la discriminación? ¿O que la presión de los grupos cristianos será mayor dentro del chavismo? Bueno, hay una realidad que tampoco podemos desconocer, que es que esa presión que está ejerciendo Cuba con la reforma constitucional que están haciendo y en la que posiblemente sí se incluya el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, pueda causar algún efecto en Venezuela. Y por allí una de las personas miembros de mi organización escribió, o sea, si Hernán Escarrá está respirando por la herida, está actuando, está sacando y vociferando en contra, en su postura en contra del matrimonio igualitario, del aborto, es porque el río está trayendo algunas piedras. Yo creo que hemos estado en algunas oportunidades dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, hemos hablado con algunas personas de importancia dentro de la Asamblea Nacional Constituyente y creo que sí hay una gesta importante que va a hacer por lo menos no excluirlos del documento a discutir y que terminará en manos de la discusión del pueblo, la decisión final. Y allí tendremos que hacer un trabajo importante en los movimientos LGBT para que esa discusión llegue a todos los hogares y que, bueno, sea la respuesta siempre a favor. Bueno, muchas gracias, Giovanni, por estos minutos para la Radio del Sur. Conversábamos con Giovanni Pierre Mattei, fundador y coordinador general de Venezuela Igualitaria. Esta organización promovió la recolección de firmas y un proyecto de ley para que el Estado venezolano reconociera el matrimonio entre personas del mismo sexo y protegiera las familias homoparentales. En la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, en la gerencia de prensa, Daimi Peña, en los controles técnicos, Walter Hernández, en la producción, guión y montaje, Jorge González, y en los micrófonos los acompañó Sharon Lara. Y hoy, 1 de mayo, anuncio
que en uso de mis atribuciones constitucionales de acuerdo al artículo 347 convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Queremos que sepa el mundo entero que estamos hoy en paz instalando nuestra Asamblea Nacional Constituyente, el verdadero poder originario. Juran ustedes, en nombre de ese pueblo que les ha dado la voluntad absoluta como poder constituyente originario, poder constituyente, soberano y plenipotenciario, juran ustedes defender a la patria. Diálogo Constituyente.